Vamos a tu intimidad con nuestra psicoterapeuta Ana Isabel Rivera. Adelante, chicos. Muchas gracias, Juanra. Pues bueno, como dices, en tu intimidad, hoy vamos a hablar de las emociones. Ya lo hablamos la otra vez, emociones. Ahora va a ser emociones destructivas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Miguel, buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a todos. ¿Cuáles son esas emociones? Bueno, la semana pasada hablábamos en general de las emociones y decíamos sobre todo que ninguna emoción es como tal, es negativa. ¿Por qué? Porque es necesario sentir enojo, es necesario sentir miedo, es necesario sentir tristeza, amor y alegría. Sin embargo, sí hay emociones destructivas, pero ¿cuáles son estas emociones? Son emociones que vienen a raíz de no haberle dado una canalización adecuada a la emoción primordial, ¿sí? Por ejemplo, el enojo. El enojo, si no se le canalizó adecuadamente, lo que va a generar es ansiedad, es estrés. El miedo, por ejemplo, si no se canalizó adecuadamente, se va a generar a depresión, perdón, a tristeza, a una depresión profunda. Lo que tiene que ver con la tristeza, bueno, sería la depresión, lo que tiene que ver con el miedo es la ira, lo que tiene que ver con el enojo es la ansiedad. Entonces, si cada una de estas emociones no son canalizadas adecuadamente, van a generar situaciones destructivas, tanto físicas como emocionales, decíamos. Entonces, bueno, pues es un problema, digamos, de salud, si no se canalizan, como bien lo mencionas, de una manera adecuada, a través de un especialista. Y bueno, este tipo de emociones generan o tienen que ver algo con el temperamento. Sí, es el temperamento, por ejemplo, es algo que viene de manera innata. Se han hecho investigaciones con pequeñitos desde un año, de un día a 3 días de nacidos, y se identifican 4 tipos de temperamentos, que se utiliza un acróstico que es la mota, ¿no? Que es el temperamento melancólico, el temperamento optimista, el temperamento de timidez y por último el audaz. Estos temperamentos sí son innatos. Viene una característica, las emociones tienen que ver con lo que es el impulso inmediato de la emoción, lo que sentimos en el cuerpo, por ejemplo, cuando tienes miedo, este impulso que tienes en el cuerpo viene directamente por la amígdala, que es una parte del cerebro que tiene que ver con una respuesta automática de la emoción. Sin embargo, en la parte prefrontal de esta parte de la corteza cerebral, sí tiene una respuesta un poco más ordenada. Y aquí es lo que nosotros vamos a hacer con esa emoción, esta reacción que estamos teniendo. Eso es el impulso. El impulso tiene que ver con la amígdala y con la corteza, con la parte prefrontal de los hemisferios. Tenemos a través del impulso. Es la reacción, ¿no? Es el impulso. Cómo vamos a comportarnos con ella. Entonces aquí se ha identificado que en los 2 hemisferios del cerebro tiene que ver con determinadas emociones. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo tiene que ver con las emociones constructivas, que son como la felicidad. Y en el hemisferio derecho tiene que ver con las destructivas, que son esta ira, esta ansiedad, este enojo excesivo, digamos, la depresión, tienen que ver con esta parte. Entonces, sí tiene que ver con el temperamento, pero algo que es importante es ubicar que el temperamento no es el destino. O sea, que si una persona nace con un determinado temperamento, eso no significa que ya así va a actuar de por vida. O sea, todos tenemos la capacidad de manejar y corregir cualquier conducta o cualquier habilidad humana que tengamos. Controlando nuestros impulsos. Controlando los impulsos y llevando a cabo estrategias, obviamente, que son para controlar este tipo de impulsos. Hablando de estrategias, pues me imagino que son a través de diversas terapias o diversos comportamientos que nosotros como individuos seres humanos debemos de tener, ¿no? A lo que hablas del impulso, tener una reacción. ¿Qué estrategias son las más adecuadas para poder sobrellevar esas emociones? Sí, hay diferentes tipos de estrategias. Uno de ellos está marcado por la inteligencia emocional, que decíamos, bueno, no es tan nuevo, o sea, es como del 95 para acá. Entonces, la inteligencia emocional lo que nos está indicando es que observemos, una vez que ya pasó esta emoción, que observemos qué fue lo que sentimos y que aprendamos de ella de una manera positiva.
Ok. para poderla canalizar. Es como decir, bueno, estoy aprendiendo que me trae estas consecuencias, el enojo, por ejemplo, y entonces lo que voy a hacer es canalizarlo de otra manera. Después, y por supuesto que aquí tiene mucho que ver y mucho ayuda también la psicoterapia, porque podemos aprender a reacondicionar estos estímulos Claro. y estos impulsos. Y es algo importante. Sí, otra parte de la inteligencia emocional es que se pueda hablar constantemente, por ejemplo, de un trauma, que lo estemos repitiendo constantemente y hablándolo, pero cuando nosotros lo estamos hablando ya no es desde la vivencia original, sino ya es desde un lugar de seguridad. Cuando lo estamos hablando, en el cerebro se está conformando una historia diferente, de mayor seguridad, y eso permite que lo superemos y que le demos un aprendizaje al cerebro, ¿sí? Y por último, dentro del aprendizaje de la inteligencia emocional, tiene que ver también con esta capacidad que podemos tener para empatizar también con este tipo de emociones. ¿Y cuándo puedo saber que necesito ayuda? Porque bueno, todas estas emociones destructivas las hemos experimentado todos en casa en algún Claro. momento de nuestra vida, porque creo que resulta hasta imposible darle una buena canalización a todas las emociones, lo que hablamos al principio. ¿Cuándo necesito ayuda para manejar estas emociones? Cuando la emoción es incapacitante. Cuando te por rebasa. ejemplo, cuando te rebasa. Por ejemplo, tengo pacientes que vienen por ataque de ansiedad, que ya no pueden salir de casa porque todo les provoca pavor, o sea, es una sudoración excesiva, o sea, su cuerpo está en un estado de alerta vigilante muy alto. Entonces, cuando la emoción es incapacitante, cuando ya te está bloqueando en tu actuar cotidiano, debes pedir ayuda ya profesional. Ok. Eso yo creo que es algo importante también saberlo, porque hablando de emociones, bueno, decimos que tenemos la capacidad, ¿no?, de poder resolverlo, de poder manejarlo, pero al final, bueno, también hay que reconocer cuando necesitamos ayuda, y a través Así de la es. psicoterapia que tú recomiendas ampliamente. Así Y es. si no, ¿qué nos puede ayudar, por ejemplo, una terapia alternativa para ayudarnos y saber cómo controlar? Porque de repente la situación nos puede llevar hasta los golpes, a la agresividad, no necesariamente físico, sino también verbal, en una ira determinada, Claro. ¿no? Por cualquier asunto, a veces mínimo, nos encendemos y se bajan a pelear en la calle. ¿Cómo hacer para en esos momentos tratar de controlar una emoción? ¿Hay algún ejercicio pequeño que nos puedas...? Sí, hay una meditación que le llaman meditación de vacuidad, que es muy sencilla, y si uno la aplica constantemente nos lleva a un equilibrio de todas las emociones, que es, primero, concentrarte en la respiración, mantener tus ojos cerrados y concentrarte en la respiración. Ya que estás atento de tu respiración, ponerle atención a la emoción, inclusive si hay sensaciones, por ejemplo, que haya un dolor, o a cualquier situación, Claro. no nada más emociones. Le pones atención a esta sensación, a este dolor, y ubicas qué Claro. forma, qué ubicación tiene, y lo que va a hacer es que poco a poco, conforme le pones la atención, va desapareciendo. Este entrenamiento, si es constante, nos lleva a un equilibrio mayor. Y obviamente hay muchas otras estrategias, por ejemplo, de Kundalini Yoga, que son la meditación. Claro. Muy bien, pues muchas Pues gracias, muchas Ana gracias, Isabel. Ana. Te esperamos la próxima semana. Gracias. Como siempre, muchas gracias, muy fructuosa esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el tema de mañana en Tu Intimidad con Irene Moreno, pues vamos a hablar de sexo con nuestros hijos adolescentes de 13 a 16 años.